Bien, tengan buenos días, estimados estudiantes, a la tutoría virtual 2 de evaluación de los aprendizajes para la educación matemática. Como siempre, voy a iniciar presentando la agenda que se va a desarrollar en este sábado. Antes de eso, quiero comentarles que esta tutoría usted la puede ver nuevamente si es que no pudo estar presente en esa tutoría o la quiere ver nuevamente, pues va a quedar grabada y usted la puede ver nuevamente o por primera vez si es que no estuvo. Y comentarles que las tutorías faltantes se darán por medio de esta plataforma Skype empresarial por medio de sus nuevas cuentas. Recordar que todas las cuentas que ustedes tienen, que va de acuerdo a su nombre de usuario, terminan con extensión @cimat.us.edu.sb. Ahí me hizo falta a mí esa parte. También lo que decía, pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. Comentarles también que la agenda a desarrollar en este sábado es el saludo y bienvenida. De manera formal, sean todos bienvenidos. La presentación de la agenda a trabajar, que en estos momentos lo estoy haciendo, y la resolución de dudas administrativas y académicas si las hubieran. Esas las podemos abordar al final del desarrollo de la temática. Y el sondeo de la lectura, que eso lo vamos a ir haciendo en la medida que se desarrolle la temática propuesta para este sábado. Entre los aspectos a tratar en la tutoría 2, hay varios aspectos y la dinámica de esta tutoría es la misma que se siguió en la tutoría 1. Y es que en el desarrollo de la tutoría, en la medida que vayamos avanzando, se van a plantear 4 preguntas generales, aunque en algunas preguntas aparece más de una pregunta. A veces algunas preguntas traen 2. Entonces hay que tener cuidado porque realmente son más de 4 preguntas y es en relación, como dije, a la temática desarrollada. De la misma manera, así como desarrollaron esta tarea respondiendo cada pregunta, así la subirán y posteriormente se va a habilitar el espacio para que ustedes puedan subir la tarea de acuerdo a las instrucciones dadas para la entrega de la misma. Y en esta ocasión vamos a desarrollar una temática muy bonita y que viene a complementar lo que en la tutoría 1 ya habíamos tratado, y es los enfoques de la evaluación. Cómo medir y cuáles son los enfoques que nosotros utilizamos o podemos utilizar para poder también evaluar. Entonces, la primera parte de la temática es la evaluación cuantitativa, la evaluación cualitativa y otros enfoques de medición. Primeramente, desarrollar lo que son las generalidades de la evaluación cuantitativa. Y es que la evaluación de los aprendizajes como un proceso generalizado y de interés en muchas áreas del conocimiento, en la mayoría de los casos es confundida con la simple medición. Es decir, hablar de evaluación es, de manera, viéndolo desde otra perspectiva, hablar de medición es hablar de evaluación, y esas palabras tienden a utilizarse como sinónimos, pero realmente no estamos hablando de la misma palabra. Sobre la técnica de la medición se han establecido una infinidad de criterios y definiciones a lo largo de numerosos años, y en la mayoría de las veces estas definiciones tienen que ver con la cuantificación y la predicción del rendimiento educativo. Ante eso, Göring, especialista en evaluación y medición, expresa: puesto que tenemos que evaluar, inmediatamente surge una dificultad innata en la ejecución de esta tarea, la imposibilidad de efectuar mediciones exactas y precisas de las cuales debemos de medir.
Ese énfasis de las técnicas cuantitativas, por tanto, se apoya en la medición o en el llamado examen como único parámetro de referencia, por lo que en las últimas décadas ha sido considerado como un procedimiento lineal, simplista y sesgado en esos resultados. De acuerdo a lo que mencionan las líneas anteriores, es que cuando hablamos de evaluar, lo primero que se nos viene a la mente es aplicar un examen. Y eso ha sido durante muchos años, durante décadas y décadas. Y cuando se habla de evaluar, pues se nos viene eso, ¿verdad? Un examen. Entonces parece que no hay otro instrumento que pueda, nos pueda dar información acerca de lo que los estudiantes conocen y saben, sino que solamente este instrumento, lo que eso ha provocado que se considere a la evaluación, como dice en las últimas líneas, como un procedimiento lineal, simplista y sesgado en sus resultados, ya que en este examen no se pueden observar, no se pueden considerar otras variables que están de manera manifiesta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el problema principal del enfoque cuantitativo reside en esa tendencia mantenida por mucho tiempo de pretender el reducir a números algo tan complejo como la apropiación del conocimiento sin considerar otras variables, como lo mencionaba antes, que participan en los delicados procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Antes de continuar, Miguel, si usted tiene algún comentario o alguna duda de lo que yo estoy desarrollando, usted puede hacer las preguntas, ¿verdad? O los comentarios si usted considera a bien hacerlo. Bueno, continuando con la temática, también en un alto porcentaje la simple medición sigue siendo un parámetro de referencia. No es sinónimo de evaluación, pero constituye un elemento de referencia en la evaluación de los aprendizajes. Como anteriormente lo mencioné, hablar de evaluación no es lo mismo de hablar de medición, pero sigue siendo también, como dice acá, como un parámetro de referencia cuando se quiere hablar de aprendizajes, pero no es el único. También evaluación cuantitativa y los otros enfoques de la medición. Muchos educadores aún en la actualidad consideran que la prueba sumativa, cuyo instrumento es el examen escrito, es suficiente para establecer un criterio evaluativo. El docente evaluador, por tanto, debe saber que la medición no puede homologarse, es decir, no puede ser puesto quizás en un mismo escenario con evaluación. No se puede hablar de medición y evaluación como algo igual, como procesos iguales. Ningún instrumento cuantitativo puede medir con plenitud lo que una persona realmente sabe, y se deben aplicar otros parámetros de referencia. Antes de emitir juicios evaluativos, también debe entenderse que los procesos de evaluación son complejos, particulares e inconclusos, por lo que el empleo de todas las técnicas e instrumentos cualitativos o cuantitativos disponibles significará un nivel de mayor seguridad para el docente en su difícil tarea de emitir criterios evaluativos. En otras palabras, el docente en su rol de evaluador debe entender que, número uno, hablar, como decía anteriormente, de evaluación no es lo mismo de hablar de medición. También que no solamente existe un instrumento como el examen para poder obtener información sobre lo que los estudiantes, como mencionaba anteriormente, saben, conocen, sino que también el hecho de saber que hay otro enfoque, aparte de el enfoque cuantitativo, que es donde encaja el instrumento del examen, hay otro enfoque que es el enfoque cualitativo, que es un enfoque que viene a complementar a este enfoque cuantitativo y a sus instrumentos, ya que lo que un examen
no nos permite poder observar y poder obtener una información en el enfoque cualitativo, sí, ya que consideran unas variables y este enfoque permite obtener información de los estudiantes en cuanto a cómo ellos aprenden, cómo ellos responden ante una estrategia metodológica, por ejemplo, cuáles son de acuerdo a sus ritmos o estilos de aprendizaje, cómo ellos aprenden, etcétera. Entonces, hay una serie y una gama de técnicas e instrumentos en el enfoque cualitativo y cuantitativo que el docente, por tanto, es necesario que conozca y, o al menos, que pueda aplicar para algunos de estos instrumentos para poder obtener una información más confiable, más apegada a la realidad y que estos pues no nos alejen, como la palabra misma lo dice, nos alejen de la realidad de nuestros estudiantes. La medición puede ser referida a dos aspectos. En cuanto a las normas, que privilegia la comparación entre estudiantes o grupo de estudiantes, y la medición en cuanto a criterios, que se enfatiza en la comparación de los logros de los alumnos frente a los objetivos de aprendizaje fijados de antemano. Prácticamente esta medición en cuanto a criterios es el que se pone prácticamente o está en vigencia en nuestras escuelas, en los institutos, colegios, porque nosotros evaluamos de acuerdo a criterios. Otros enfoques alternativos de medición que pretenden cambiar la forma lineal y limitada de cuantificar el aprendizaje son la evaluación del desempeño y la evaluación auténtica. La medición del logro. A través de esta medición, el alumno debe reflexionar, producir sus respuestas y llevar a cabo tareas, preferiblemente dentro de un contexto de situaciones propias del mundo real. Eso lo manifiesta Esquivel en su libro. Esta particularidad le brinda un sello mayor de autenticidad al trabajo del estudiante y de ahí el nombre de evaluación auténtica, porque este tipo de evaluación, como lo dice, permite al estudiante reflexionar, producir sus respuestas y llevar a cabo tareas, preferiblemente dentro de un contexto de situaciones propias del mundo real. Entonces, esta evaluación auténtica, pues, es la que da un protagonismo al estudiante en cuanto a poder llevar un proceso interno en cuanto a la reflexión, en cuanto a lo que él hace, en cuanto a lo que él sabe hacer y que pone de manifiesto en la realización de las tareas. Esta particularidad de este tipo de evaluación le brinda un sello mayor de autenticidad al trabajo del estudiante. De lo anterior se puede determinar que es en la evaluación sumativa o final donde la medición tiene su principal presencia, aunque eventualmente puede darse también en la evaluación diagnóstica y formativa. Entre las recomendaciones para reforzar la función pedagógica de la evaluación sumativa está la de vincular la evaluación sumativa realmente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. También emplear continua y sistemáticamente esta evaluación con unidades pequeñas del proceso de instrucción, con el fin de propiciar estrategias autorreguladoras en los alumnos. Utilizar técnicas, instrumentos y situaciones que involucren activamente a los estudiantes y sirvan para adquirir criterios de autoevaluación. Buscar formas alternativas de entrega de resultados que le disminuyan el componente acreditativo de la evaluación sumativa. Procurar que los resultados de la evaluación sumativa se utilicen para mejorar la estrategia pedagógica y los procesos de evaluación. Insistir para que la evaluación sumativa asuma su función acreditativa solamente al final de un ciclo completo. En otras palabras, hay varios aspectos o recomendaciones que hay que tomar en cuenta cuando nosotros aplicamos la evaluación sumativa.
otra de los aspectos a tratar es los instrumentos de la evaluación cuantitativa. Los instrumentos más determinantes en la evaluación cuantitativa son las pruebas escritas, orales y de ejecución. Recordemos cómo, dado el enfoque cuantitativo en cuanto en la dimensión de la evaluación, estas siempre van a arrojar como resultado un número. Por eso es que están estas pruebas que son las más utilizadas o las más determinantes, las pruebas escritas, orales y de ejecución. Pero, ¿qué características deben de tener esos instrumentos? Las características, tanto generales como específicas, son de gran importancia porque involucran estrategias y responsabilidades que el docente debe tomar muy en cuenta, pues de su cumplimiento depende no solo la calidad de la prueba, sino su utilización correcta como un verdadero recurso evaluativo. En otras palabras, hay hay ciertas características que el docente debe de conocer y también debe estar consciente que el diseñar un instrumento requiere de la consideración de varios aspectos, ya que, como menciona la palabra, la calidad de la prueba, así como también la utilización correcta, nos permitirá obtener información valiosa de los alumnos y por tanto, este instrumento se convierte en un recurso evaluativo. Entre las características generales de los instrumentos es que se derivan de objetivos específicos que provienen a su vez de determinados planes de estudio o programas. Su diseño debe responder a un nivel particular de estudiantes, a un contexto de aula y así a una asignatura específica. La elaboración en cuanto a forma, fondo y calidad es responsabilidad exclusiva del docente, aunque en ocasiones podría realizarse de manera colegiada, en otras palabras, con la ayuda, con la orientación, con el apoyo de personas que pertenecen a la misma institución o fuera de ella, pero que son parte del sistema educativo. Ameritan una serie de fases, es decir, planeamiento, elaboración, validación, ejecución y calificación. Generalmente su fase de ejecución está determinada por normas institucionales. Quiere decir que en las instituciones, en cuanto a la forma en que se aplica, está determinada por estas normas, ¿verdad? Como lo menciona la palabra, las normas institucionales. En la primera fase, que es la de planeación, la tabla de especificaciones y el cuadro de balanceo son procedimientos fundamentales y necesarios para otorgarle validez y confiabilidad al instrumento. Dentro de unos pocos momentos vamos a definir qué son las tablas de especificaciones y el cuadro de balanceo. También su diseño exige un formato, una estructura con sus propias particularidades que deben de ser cuidadosamente elaboradas. Su estructura y contenido deben de ser validados para garantizar la calidad del instrumento. Estos criterios de validación pueden ser aplicados por otros profesionales de la educación con experiencia en normas evaluativas. En otras palabras, es necesario que un instrumento sea validado con el objetivo de poder corregir, de poder completar o de poder perfeccionar, digamos, la prueba, para que en el momento en que se aplique la prueba, pues el riesgo, ¿verdad? O el sesgo que se puede obtener de los resultados, pues sea el mínimo posible. Generalmente la calificación y el análisis posterior es potestad del docente, es decir, es el quien califica y quien a partir de criterios establecidos previamente, pues al final determina la nota, ¿verdad? A partir de esos criterios. Estos instrumentos bien elaborados y utilizados pueden convertirse en útiles herramientas de retroalimentación del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Otras condiciones que deben tener las pruebas sumativas son validez, que se refiere al grado con que un instrumento mide adecuadamente los objetivos para lo cual fue diseñado. La confiabilidad. Una prueba es confiable cuando aplicada en circunstancias similares produce resultados semejantes, pues está bien diseñada. Objetividad. Esa condición se cumple si el instrumento funciona de manera independiente al juicio subjetivo del evaluador. La prueba debe ser representativa, es decir, que los contenidos vistos en clase tengan un justo nivel de equilibrio. Eso se refiere a la representatividad. La adecuabilidad se refiere a la condición que se cumple si el instrumento responde al contexto del aula y a las características de los estudiantes. La practicidad. Toda prueba debe ser de fácil aplicación y manejo, de tal forma que no agregue dificultades extras a los evaluados. Dificultad. La estructura de la prueba debe tener un orden de dificultad progresiva y al menos 2 tipos de ítems diferentes. La discriminación. Los instrumentos deben contar con ítems que permitan captar las diferencias individuales, pues todos aprendemos de forma diferente. Entonces, estas condiciones, todas esas condiciones deben de tomarse en cuenta y deben de quedar evidenciadas en el momento en que se diseñe y se aplique cualquier tipo de pruebas sumativas. Pero, ¿qué son las tablas de especificaciones? Esas tablas de especificaciones se elabora antes de armar el instrumento, cualquiera que ésta sea, prueba escrita, prueba oral o prueba de ejecución. La tabla de especificaciones es una distribución ordenada de los contenidos temáticos que estarán presentes en el instrumento de medición. Esta estrategia toma en cuenta los objetivos desarrollados en clase, el tiempo de duración y los contenidos involucrados en esa parte del proceso. Todo dentro del marco de las condiciones de validez, representatividad y adecuabilidad. Hay 3 aspectos que se deben de tomar en cuenta de acuerdo a las líneas que estamos leyendo, y es que deben de ser tomados en cuenta los objetivos desarrollados en clase para elaborar esta tabla de especificaciones, el tiempo de duración de la prueba y los contenidos involucrados en esa parte del proceso, es decir, qué contenido vamos a evaluar, en otras palabras. No sé, Miguel, si ya había usted oído o ha visto alguna tabla de especificaciones. No. Bueno, entonces esta es una tabla como la misma palabra lo dice, y toma en cuenta estos aspectos. Es un proceso realmente bastante meticuloso y debe ser cuidadosamente elaborada para que la evaluación sea justa y toma en cuenta a todos los estudiantes en cuanto a su diversidad en su forma de aprendizaje. Pero bueno, continuamos. El valor de este planteamiento está en hacer una justa y acertada distribución de los contenidos en función de tiempo utilizado, del respectivo nivel cognoscitivo alcanzado y de las características particulares del grupo a quien se le va a aplicar el instrumento. Recordemos que de acuerdo a la taxonomía de Bloom, existen 3 dominios y niveles de aprendizaje. Estos han de tomarse en cuenta cuando se elabore las tablas de especificaciones, y está el dominio cognoscitivo, cuyos niveles de aprendizaje son de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y valoración. En otras palabras, cuando se elabora un ítem
tomando en cuenta cualquiera de los contenidos que se están evaluando en esta prueba, estos ítems pueden ser de conocimiento, vuelvo a repetir, puede ser de comprensión, aplicación, puede ser de análisis, síntesis y valoración. También está el dominio afectivo, los niveles de aprendizaje de recepción, respuesta, aceptación, organización, caracterización, y está el psicomotor, mecanización, respuesta y percepción. Entonces, estos niveles o dominios de aprendizaje pues deben de tomarse en cuenta cuando se elaboran la tabla de especificaciones que quedan de manifiesto en las preguntas que luego se hacen o se elaboran, los ítems. El cuadro de balanceo. El cuadro de balanceo es otro instrumento. Valoración, ¿a qué se refiere? Específicamente, ¿en qué, Miguel, la valoración? El dominio cognitivo. La valoración es, son como criterios o juicios de valor que ellos hacen respecto a una situación que se puede plantear en un ítem, que deben dar respuesta o que deben dejar de manifiesto lo que ellos saben acerca de un contenido o un tema específico. Más bien va referido al, como digo, a juicios de valor que ellos hacen o pueden hacer ante una situación que se plantea. No sé si queda claro, Miguel. Bueno. Bien. Decía que el cuadro de balanceo es un instrumento también fundamental en la fase del planeamiento de cualquier prueba, pues con él se establece un justo equilibrio entre los diferentes componentes que se consideran al momento de realizar esa prueba. Estos componentes son conductas que se desean formar, contenidos que se busca interiorizar y tiempo dedicado a todo el proceso de enseñanza. Le otorga un carácter más profesional y el desacierto a incluir contenidos no vistos en clases. En otras palabras, elaborar en un cuadro de balanceo pues evita, ¿verdad?, la improvisación en cuanto a los tipos de preguntas, en cuanto a que las preguntas no sean desproporcionadas en cuanto a los niveles que ya vimos anteriormente. Este cuadro de balanceo toma otros aspectos, como lo mencionaba, que son las conductas, los contenidos y el tiempo. También la presentación de este cuadro de balanceo debe ser de manera sencilla, en una sola hoja, y en su estructura más simple debe contemplar en columnas los siguientes aspectos: objetivos que se van a validar en orden cronológico, número de lecciones que se dedicó a cada objetivo, porcentaje que le corresponde a cada objetivo de acuerdo con el tiempo empleado en su desarrollo. Aclarando, esta presentación no solamente es para el cuadro de balanceo, sino también para la tabla de especificaciones. ¿Cómo entonces asignar el porcentaje a cada contenido? O cómo asignar también el porcentaje que le corresponde a cada objetivo, y se calcula a través de esta fórmula. El porcentaje se obtiene, el que se va a asignar a cada objetivo o a cada contenido desarrollado, es el número de lecciones de cada objetivo por 100 entre el total de lecciones. En otras palabras, si un objetivo
tiene varios contenidos, se divide ese número de contenidos, se multiplica, perdón, ese número de contenidos por 100 y se divide entre el total de lecciones que se están considerando para la prueba. El valor total en puntos de la prueba también es otro aspecto que se ha de considerar. Está también la cantidad de puntos de cada objetivo desarrollado y que sumados establecerán el puntaje total de la prueba. En otras palabras, el número de puntos por objetivo es el total de puntos de la prueba por el porcentaje de cada objetivo. Este porcentaje de cada objetivo es el que anteriormente se calculó a través de esta fórmula. Esto entre 100. La tabla o el cuadro de balanceo queda un modelo de cuadro de balanceo es este, donde aparecen los objetivos de la prueba, el número de lecciones, el porcentaje por objetivo, puntos por objetivo, los puntos o ítems de respuesta cerrada y tenemos los puntos de ítem de respuestas abiertas. Entonces, este es un modelo. Realmente hay varios modelos. Cada uno ocupa un modelo con el que más realmente ya en la práctica uno ocupa un modelo con el que se siente más cómodo o más entendible o más práctico, diría yo. Por mi experiencia le puedo decir, Miguel, que al inicio esto cuesta, es un gran trabajo realmente hacer una prueba tomando en cuenta la tabla de especificaciones y el cuadro de balanceo. Realmente cuesta hacerlo, pero realmente como el objetivo de estas tablas es que de manera justa, equilibrada, se puedan distribuir en una prueba todos los contenidos. Algo importante también, Miguel, que en la prueba no deben de evaluarse contenidos que no se hayan visto. Por eso es que anteriormente lo mencionaban, estos instrumentos pues nos evitan la improvisación. La estructura de una prueba es otro de los aspectos que se han de tomar. Estas estructuras consideran dos partes, la administrativa y es la que le confiere a la prueba sus características, forma y dimensión. En ella se consigna además de la información espacial y temporal todos los datos pertinentes para que el instrumento sumativo presente sus particularidades y permita una futura identificación con propósitos, metas y evaluativos. Está también, bueno, esta parte administrativa son las que nos permite obtener, ¿verdad? Toda esa información como, bueno, de hecho hay información que ya viene, obviamente como el nombre de la institución, pero hay datos que consideran y es el nombre del estudiante, el grado, la sección, la fecha en que ellos están realizando la prueba, etcétera. Entonces son esa estructura administrativa, pero también está, bueno, aquí aparece un encabezado, ¿verdad? De una prueba sumativa y prácticamente el encabezado es la estructura administrativa de la cual estaba hablando. Estos son algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta en elaboración de una prueba. El porcentaje particular alcanzado en una prueba se calcula multiplicando la nota obtenida por el porcentaje total que se le ha asignado a la prueba y dividiendo este producto entre 100. Esto va referido, Miguel, a esta parte y creo que aquí se me fue este párrafo en una diapositiva que no era, pero lo voy a retomar, Miguel, acá. Esta parte, el porcentaje particular alcanzado, lo que dice acá, va referida como una continuación a esta. Sería la número 6. ¿Cómo entonces podemos calificar una prueba? Dice que se multiplica la nota obtenida por el porcentaje total que es el asignado a la prueba y dividiendo este producto por 100. Este es un ejemplo, Miguel, que está en el libro, pues, y yo lo traigo a cuenta para que lo podamos analizar. El profesor dice de ciencias aplica una prueba escrita parcial a sus alumnos. La misma tiene un valor
total de 65 puntos y su valor porcentual es de un 2.5%. Si el mayor puntaje fue el de Jorge con 50 puntos, ¿cuál será la nota y el porcentaje obtenido por este estudiante? Observamos que la nota de Jorge fue de 50. Este se multiplica por 100, pero el total de puntos de la prueba era 65. Así que Miguel obtiene un porcentaje de esta prueba del 76.92. Es decir, él obtiene este puntaje. Ahora, algo importante también es que dentro del promedio global, este tiene un porcentaje del 25%. Entonces, este puntaje multiplicado por 25 entre 100 nos arroja de el porcentaje global el 19.23%. Así que Jorge obtuvo una nota de 76.92 puntos y un porcentaje en la nota global del 19.23. No sé, Miguel, si tiene alguna pregunta. Así es. En este caso, es un parámetro de puntaje. En este caso, como no es ni 100, si usted se fija, no es ni 100, sino que es hasta 65 puntos. Pero la nota sí lo arroja en puntos. Esto, bueno, de hecho nosotros no calificamos bajo esta base. Como usted lo escribe, el parámetro es de 0 a 10, ¿verdad? Nuestra calificación. Bueno, ¿continuamos, Miguel, o le quedó alguna duda respecto a eso? Gracias, Miguel. Bueno, la estructura técnica es otra de la estructura que se considera en el diseño de una prueba. Esta parte se relaciona con la configuración y distribución de la prueba sumativa, además de las instrucciones generales para realizar el instrumento, el desglose de ítems o preguntas con sus correspondientes instrucciones específicas provenientes de la planificación de cuadro de balanceo. En otras palabras, la estructura técnica del instrumento es prácticamente armar este instrumento tomando en cuenta agregar las instrucciones generales, el desglose, ¿verdad? O la ubicación de todos los ítems que ya habíamos elaborado en el tabla de especificaciones, las instrucciones correspondientes provenientes del cuadro de balanceo o de las tablas de especificaciones. En otras palabras, como el armar, ¿verdad? Este instrumento. Las características específicas de las pruebas. En cuanto a la prueba escrita, este instrumento se aplica en todos los niveles de la enseñanza. Bueno, como decía anteriormente, la prueba escrita es la que mayormente se aplica en las diferentes instituciones y en todos los niveles. Generalmente bajo el concepto de una medición referida a criterios, puede convertirse en un instrumento importante para obtener evidencias acerca de los conocimientos y las destrezas adquiridas, siempre y cuando está bien estructurado, cumpla con las normas de validez y confiabilidad y haya pasado por el necesario trámite de la validación. En otras palabras, una prueba escrita no es una prueba que
quizás en algún momento yo le puedo decir, quizás de manera honesta, que algunas veces elaborando una prueba escrita, yo solamente he considerado los contenidos y no he tomado en cuenta otros aspectos que se debieron haber tomado en cuenta, como los que ya mencionaba. La prueba escrita, sin hacer abuso de este instrumento, puede convertirse en un instrumento que muy útil, muy valioso para nosotros los docentes. Pero aquí hay 3 términos que van agregados en esta explicación, y es el concepto de normas de validez y confiabilidad, que más adelante se define, y la validación, que es lo que ya había explicado anteriormente. Es necesario validar la prueba. Pudiendo pasar esta prueba, una prueba se puede validar de 2 maneras. O le paso el instrumento que yo he hecho a otro grupo. Por ejemplo, suponga que estamos trabajando con octavo grado y hicimos una prueba. Yo hice una prueba para octavo grado. Entonces yo necesito saber o validar esa prueba antes de pasarla a mis alumnos. Entonces, una manera es, por ejemplo, yo trabajo en la tarde, en octavo, entonces yo podría validar mi prueba pasándosela a los alumnos de octavo de la mañana. Esa es una manera, o sea, en otras palabras, alumnos de otra sección. Y la otra forma de validar es que el docente, porque en mi centro escolar, en donde yo trabajo, hay otro docente de matemática, pedirle a él que me ayude a revisar la prueba, y en caso que él así es de manera colegiada, y en caso que él no pudiera, pues yo puedo pedir el apoyo, ¿verdad?, de algún docente de matemática que esté externo a la institución y me ayude, ¿verdad?, a validar esta prueba. Entonces hay 2 maneras de validar una prueba, un instrumento de evaluación. Las características de las pruebas escritas. El discurso escrito es fundamental en su elaboración y aplicación. Esa es una de las características. También puede utilizarse como propósito diagnóstico, formativo o sumativo. Es un instrumento educativo donde la medición está referida a criterios. Puede ser aplicada de manera colegiada y simultánea a grupos numerosos. Responde a objetivos específicos que provienen a su vez de objetivos generales. Puede aplicarse de manera individual o grupal según los propósitos de la medición. Generalmente mide aprendizajes alcanzados en periodos de corta duración. Debe tener diferentes tipos de ítems, estructurados y no estructurados. Su calificación amerita tiempo, criterio y dominio temático. Estas son de las características que debe de cumplir una prueba escrita. La prueba oral, que es otra de las pruebas que ha caído en desuso, pero en nuestro país y en otros países, algunas carreras, algunas universidades toman esta prueba oral como una manera, por ejemplo, de evaluar a los estudiantes, ya sea dentro del proceso de aprendizaje o al final, por ejemplo, cuando ya están en su fase de un trabajo de graduación, o la prueba oral es uno de los requisitos de evaluación para poderse graduar. Yo me recuerdo, o yo sé que, por ejemplo, los abogados, los que se van a graduar de abogado, al menos ahí en AUSO, he visto a los estudiantes que pasan por esta prueba oral. Realmente les ponen diferentes situaciones, diferentes casos, y alumno por alumno, de acuerdo al grupo que han hecho su trabajo de investigación, van pasando, ¿verdad?, con las personas que los están evaluando. Así también como la defensa de tesis, ¿verdad? Y también en medicina. En medicina también se ocupa bastante este tipo de pruebas. Habrán, ¿verdad?, otros también en otras carreras que se han de utilizar estas pruebas orales, pero como ya decía, estas pruebas orales en algún momento se utilizaron mucho, pero en nuestros tiempos pues ha caído en desuso.
Entonces las pruebas orales se planifican, ejecutan y corrigen. Por consiguiente, involucra también en su etapa de planeación una tabla de especificaciones y un cuadro de balanceo para adquirir criterios de validez y confiabilidad. Si bien es cierto, la prueba es oral, pero también involucra en el diseño, la elaboración de la tabla de especificaciones y el cuadro de balanceo, para que esta prueba oral cumpla con la condición o el criterio de validez y confiabilidad. Comentarle, Miguel, que este criterio de validez y confiabilidad lo deben de cumplir todas las pruebas que nosotros diseñemos. Bueno, y entre las características de las pruebas orales están sí, eso sí, estoy totalmente de acuerdo con SMART. Es bien difícil aplicar todo eso. Realmente, ahí si lo vemos del lado amable, digámoslo así, Miguel, pues así es, nos han ahorrado pues todo el trabajo de estar buscando, digámoslo así, si lo aplicamos fielmente a como vienen en el libro, pues nos ahorraron prácticamente toda la planeación didáctica y la elaboración de los instrumentos. Pero hay algo que yo sí, bueno, al oír, Miguel, la propuesta de este libro, pues hay muchas debilidades que yo veo en este proyecto, digámoslo así. Bueno, y una de ellas, sí, tiene sus pros y sus contras. Así es, como usted dice, con este programa de matemática o este proyecto de matemática, que se cumpla esto, pues habría que verlo, ¿verdad? Pero si les aplicamos con rigurosidad, ¿verdad? Lo que dice la teoría en cuanto a las pruebas, yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Para empezar, algo que así a simple vista es que hay errores en cuanto a la redacción de los ejercicios, en cuanto a las respuestas también, para empezar ahí, ¿verdad? Que es algo tan evidente y no digamos, pues habría que considerar si realmente cumple con esos requisitos, ¿verdad? De la dosificación y si realmente han considerado los dominios, ¿verdad?, de aprendizaje de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Ese es algo como mencionarle, Miguel, pero realmente yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay bastante, ¿verdad?, mucha tela que cortar en cuanto a este tema, ¿verdad?, de los libros de matemáticas. Bien, las pruebas también orales se aplican de manera individual y el evaluador debe responder de viva voz. Permite medir sobre todo el dominio y la espontaneidad de la expresión oral. Puede aplicarse a estudiantes que necesitan algún tipo de adecuación curricular. Muy bien, ¿verdad? Se aplica perfectamente a este tipo de estudiantes. Permite evaluar atributos intelectuales como el razonamiento y la memoria verbal. Es efectiva para medir aspectos del vocabulario y la pronunciación personal. En inglés se ocupa bastante en las pruebas orales y pues prácticamente en inglés y en enseñanza de otros idiomas. También puede servir para diagnosticar trastornos y limitaciones verbales. En algunos casos requiere de la integración de tribunales, es lo que mencionaba anteriormente, por ejemplo, cuando los estudiantes pasan, ¿verdad?, por este proceso de la evaluación, ¿verdad?, de sus trabajos de graduación. La prueba de ejecución es otra prueba que se utiliza y esta tiene un gran valor como recurso para medir aprendizajes relacionados con el área psicomotora. La mayoría de los autores están de acuerdo en designar a la prueba de ejecución como el instrumento más adecuado para evaluar conocimientos y habilidades tanto en las artes plásticas, musicales e industriales, como también para medir destrezas relacionadas con los deportes, las habilidades físicas y hasta los juegos grupales y trabajo. O sea que este tipo de prueba se aplica perfectamente a los aprendizajes en esta área, en el área psicomotora.
La prueba de ejecución requiere también de una fase de planeamiento con su tabla de especificaciones y cuadro de balanceo. Además debe contar con una parte administrativa y técnica, al igual que las otras dos pruebas anteriores. Entre las características de las pruebas de ejecución están: es el recurso más idóneo para medir aprendizajes del dominio psicomotor. Permiten evaluar no solo las fases del proceso, sino también el producto. Evalúa con propiedad múltiples destrezas y habilidades. En su empleo, el lenguaje escrito y oral no es tan relevante. Su aplicación puede realizarse de manera individual o grupal. Favorece a los estudiantes que requieren algún tipo de adecuación. Su empleo demanda el uso de las técnicas de observación. Entre las características que deben de cumplir la prueba de ejecución. Esa es la manera de retroalimentar, mencionar que las tres pruebas que se han mencionado anteriormente requieren todas una fase de planeación, y esa fase de planeación involucra obligadamente la elaboración de la tabla de especificaciones y el cuadro de balanceo, así como también la estructura administrativa y una estructura técnica. La evaluación cuantitativa y las adecuaciones curriculares. Importante tocar este tema, y es que para Aguilar y otros son las acciones que realiza el docente para ajustar la programación educativa y ofrecer experiencias apropiadas que atiendan las necesidades particulares de los estudiantes. En otras palabras, la evaluación cuantitativa también debe de considerar a los estudiantes en cuanto a sus particularidades, en cuanto a su aprendizaje y a las necesidades que estos alumnos presentan. Las adecuaciones curriculares pueden ser de acceso y de modificaciones a los elementos curriculares. Las categorías de las adecuaciones curriculares son las dos que mencionaba, y en cuanto a las adecuaciones de acceso, tiene que ver con la adecuación física del aula y de la institución. Por ejemplo, el mobiliario, espacios y condiciones físicas, apoyos personales, materiales, técnicos. Y también están las adecuaciones a los elementos curriculares, que pueden ser no significativas. Las no significativas se refiere a que no hay un cambio o no tocamos y no hay un cambio en los contenidos que vienen en los programas de estudio. Y están las significativas, que es así. Son significativas si hacemos un cambio en los objetivos y en los contenidos que ya están en los programas. Bueno, entonces los aspectos que involucran es objetivos, contenidos, actividades, estrategias, métodos y evaluación. La evaluación, este proceso de evaluación debe ser diseñado con criterios, estrategias e instrumentos diferenciados para entender los distintos matices que presenta el aprendizaje, tanto en el campo cognitivo como el afectivo y psicomotor. Entonces la evaluación, si usted observa, Miguel, no es algo que se toma a la ligera. Es decir, no es algo que, como un instrumento, ¿verdad?, que vamos a elegir sin considerar todos estos aspectos, como las diferencias de nuestros estudiantes, las características, ¿verdad?, que el grupo presenta, lo que mencionaba antes, ¿verdad?, la validez y la confiabilidad que estos instrumentos deben de reunir como criterio, y también los niveles, ¿verdad?, de aprendizaje que nosotros debemos o deseamos o debemos evaluar. Por lo tanto, los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación deberían de ser estrictamente individuales. Entonces, Miguel, la evaluación es un proceso complejo. Debe ser complejo y completo, integral, diría yo. Bueno, acá aparece la primera de las preguntas que yo mencionaba que iban a aparecer de acuerdo a lo anterior, de la temática desarrollada.
¿cuál podría ser la finalidad de la evaluación desde una perspectiva coherente con el desarrollo de las competencias básicas? Entonces, yo le voy a sugiero que lean o refuercen la lectura, porque no todo está acá en esta presentación, porque es demasiado extenso el contenido, y reflexionemos cuál podría ser la finalidad de la evaluación dentro de la perspectiva del desarrollo de las competencias básicas. Esa es como la primera pregunta. Luego abordamos las generalidades de la evaluación cualitativa, que es el otro enfoque que yo mencionaba, que viene a complementar la evaluación cuantitativa. En los últimos años, la indagación cualitativa le ha permitido tanto al especialista como al educador una mejor amplitud de su horizonte de trabajo y una mayor atención hacia la multiplicidad de lenguajes y sentidos que caracterizan al ser humano. Comentarles de acuerdo a lo que podemos leer en el libro, y es que la evaluación cualitativa surge como de los abusos, digamos, de las pruebas que solamente miden de forma numérica el aprendizaje de los estudiantes, dejando fuera, como decía, otras variables, otros factores que determinan significativamente el aprendizaje de los estudiantes. De ahí es que nace este enfoque cualitativo, porque fue muy criticado la medición tan simplista, como mencionaba al inicio, tan sesgada en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. Entonces el enfoque cualitativo de la evaluación viene a complementar o ampliar el horizonte y las alternativas en cuanto a la forma de evaluar a nuestros estudiantes. Comentarle, Miguel, que al evaluar deben de ser considerados de forma complementaria a los dos enfoques. Es decir, tengo que utilizar instrumentos que me dé información dentro del enfoque cuantitativo y dentro del enfoque cualitativo, para al final obtener una información completa, una información más apegada a la realidad de nuestros estudiantes. La especialista Hernández Poveda, en su texto Evaluación del Aprendizaje Significativo en el Aula, afirma: lo cualitativo está íntimamente relacionado con vivencias del alumno o alumna mientras pasa por diversos procesos de aprendizaje significativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al utilizar instrumentos que me permitan evaluar cualitativamente a los estudiantes, me permite poder tomar en cuenta esas vivencias de los estudiantes en el aula, mientras se construyen esos procesos de aprendizaje significativo. El enfoque cualitativo ha logrado ampliar el espacio de acción de la evaluación de los aprendizajes por la variedad de técnicas e instrumentos que, al amparo de este enfoque, se ha diseñado recientemente. Además, le brinda al evaluador creativo las herramientas necesarias para complementar o mejorar la obtención de evidencias y así establecer un más justo juicio evaluativo. La evaluación cualitativa como complemento de la evaluación cuantitativa es lo que ya mencionaba anteriormente. El objetivo de los procedimientos cuantitativos es identificar las relaciones de causa y efecto en los procesos de aprendizaje sin contemplar otras variables. En otras palabras, por este hecho, que el objetivo de los procedimientos cuantitativos solo es identificar las relaciones de causa y efecto, presenta una gran debilidad y deja de manifiesto los vacíos, grandes vacíos que podemos observar, porque, como lo menciona este autor, no contempla otras variables. Los procedimientos cualitativos proponen la práctica de la evaluación dentro de sus contextos naturales. Importante este aspecto, y con una gama mayor de instrumentos que permitan captar todos los elementos del fenómeno educativo de una manera integral.
La comparación entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Existen características que definen al enfoque cuantitativo y al enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo, la evaluación se apoya en la medición casi como única variable educativa. Pretende cuantificar y predecir los fenómenos educativos. Le presta más atención al instrumento de medición que al sujeto que va a ser evaluado. Este es algo importante, ¿verdad? Que hay que resaltar, y este enfoque toma más en cuenta al instrumento que al sujeto. Sus procedimientos son más lineales y de causa y efecto, como lo mencionaba anteriormente. Puede ser más simplista, superficial y hasta sesgado en sus resultados. De alguna manera, reduce a la simplicidad mecanicista el fenómeno educativo. Emplea sobre todo, entonces vemos acá que el enfoque cuantitativo es más limitado. No considera al estudiante en sí mismo y lo que está pasando, ¿verdad?, en este proceso, sino que toma como único instrumento de medición lo que ya mencionaba anteriormente. Y en el enfoque cualitativo, en este enfoque, la evaluación emplea sobre todo la observación, pero utiliza un rasgo más amplio de variables educativas. Busca describir e interpretar los fenómenos educativos. Pretende conocer más aspectos de las vivencias del sujeto, hacia quien va dirigida la evaluación. Propone el seguimiento de los fenómenos educativos en toda su complejidad y riqueza. Considera necesario el seguimiento y la justa valoración de los procesos educativos. Permite comprender de forma más racional la acción y el acontecer humano. En otras palabras, este enfoque toma más en cuenta al estudiante, a toda su vivencia, ¿verdad?, dentro del aula, en cuanto a su construcción de su conocimiento y el aprendizaje. Entonces vemos que claramente hay características, y si observamos en el enfoque cualitativo, pues tiene mayor amplitud, ¿verdad? O sea, el horizonte en cuanto a la evaluación del estudiante es mucho más amplio, no riguroso, más flexible, más integral, más completo que el enfoque cuantitativo. Pero no se puede descartar el enfoque cuantitativo. O sea, como decía, deben de ser dos enfoques que han de complementarse de manera necesaria. Los conceptos, las técnicas e instrumentos cualitativos de evaluación. Entre ellos está la observación. Y este es un proceso que demanda una buena dosis de interés de parte de quien evalúa y requiere de un proceso sistemático de datos para que como técnica educativa sea confiable y válida. Vuelve a aparecer los dos términos. No los he definido porque más adelante aparecen. La observación debe ser planificada, seguir una serie de procedimientos, contar con mecanismos de comprobación y procurar la validez y la fiabilidad de los instrumentos utilizados, siempre dentro de un marco de espontaneidad y creatividad. En otras palabras, si bien es cierto, vamos a observar, pero también requiere de una planeación, de manera que dejen en evidencia estos procesos, ¿verdad?, mecanismos de comprobación, que han de reunir, como vuelvo a repetir, los criterios de validez y fiabilidad. La observación puede ser, o se clasifican según las características de la situación observada. Esto puede ser en la observación natural y la observación estructurada. ¿Pero qué es la observación natural? Los acontecimientos observados se dan dentro de un contexto natural. El observador es un mero espectador de la situación, es decir, no se involucra. El observador no se involucra y él está dentro del contexto natural. En nuestro caso, nuestros estudios, si vamos a observar, aplicar la observación natural, nosotros, y somos observadores, nosotros no nos involucramos si estamos dentro del aula y dentro de la institución misma donde los estudiantes conviven.
o desarrollan sus actividades en la construcción del conocimiento. La observación estructurada. Esta procura crear o estructurar una situación con el fin de obtener una mayor claridad de la información requerida. Es decir, se diseña una situación para poder obtener la información que necesitamos obtener. Según el papel del observador también, la observación puede ser participante, el observador es parte del contexto, se relaciona con observado como si fuera un elemento más de la situación observada, es decir, él participa, se involucra a modo o de manera que a través de esta participación él pueda ir recogiendo información valiosa. Según el papel observador, también está la observación no participante. El observador se limita a registrar los datos observados sin intervenir con el fin de evitar sesgos en la información requerida. Es decir, que el observador, si bien es cierto, está cerca de los individuos observados, pero no se involucra, no es parte del grupo a observar. Así que por eso esta observación se considera no participante. También la observación se clasifica de acuerdo a los instrumentos utilizados. Esta observación puede ser sistemática y el instrumento guía de observación es más sistemática, pues incluye procedimientos, categorías y listas de rasgos observables, es decir, instrumentos que se han elaborado de manera anticipada, tomando indicadores y aspectos observables que quedan de manifiestos en el instrumento. También está la observación asistemática. El instrumento es más sencillo y permite solo registrar aquellos aspectos que le parecen más importantes al observador. En cuanto a la observación asistemática, algo muy importante es que la experiencia del observador es determinante. Es decir, la experiencia, la habilidad, digamos, que este observador tenga para ir observando lo que realmente interesa registrar. Entonces, en esta observación sistemática es importante, indispensable, la experiencia y el conocimiento del observador en cuanto al tema, ¿verdad? O aspecto que se está investigando. Las etapas de la observación. La observación presenta 4 etapas. Está el planteamiento del problema, la obtención de datos, el análisis e interpretación y la comunicación de resultados. En otras palabras, para obtener los datos, antes debimos haber observado o registrado un problema. Este problema nos lleva a la elaboración de instrumentos de manera sistemática o asistemática, como lo mencionábamos antes, y esto nos permite, a través de la observación participante o no participante, obtener datos. Una vez se obtienen los datos, se analizan e interpretan y al final se comunican estos resultados. La comunicación de los resultados es un aspecto necesario, es decir, es necesario, ¿verdad? Como investigador o parte de su responsabilidad dar a conocer los resultados de la investigación. Puede ser a los colegas o los docentes de la institución, a los padres de familia, ¿verdad? Si estamos involucrando a estos padres y a los alumnos mismos. La observación cumple con ciertas condiciones. ¿Qué observar? ¿Cómo observar? ¿Cuándo observar? ¿Y a quién observar? Estas son las condiciones que deben de cumplirse. Los procedimientos antes de llevar a cabo la observación. Debe determinar el o los objetivos del proceso. Definir el objeto de observación, escoger el instrumento pertinente, diseñar un instructivo que responda a los propósitos de la observación, establecer los criterios o rasgos que orienten la observación, aplicar el instrumento en el momento oportuno, fijar una forma de interpretar,
los datos obtenidos. Acá viene algo que yo he venido mencionando, y que es la fiabilidad y la validez, además de ser criterios que deben de reunir los instrumentos. Estos son determinantes en los procesos de observación. De manera general, cualquiera que sea el instrumento que se utilice, y no solo los instrumentos que tengan que ver con observación, la fiabilidad tiene que ver con obtención de los datos, con la obtención de los datos. Ahora, si el instrumento de evaluación, como dice acá, está bien diseñado, ante una situación dada debe obtenerse los mismos resultados semejantes, independientemente de quién lo aplique y en qué momento se realice la observación. Esto dentro del contexto de la observación. Pero como decía, este concepto de fiabilidad puede aplicarse a cualquier tipo de instrumento y cualquier técnica, ¿verdad?, que se utilice. Ahora, la validez. Y mencionar y aclarar que la observación no es un instrumento, la observación es una técnica. Esta técnica tiene sus instrumentos. ¿Pero a qué se refiere la validez? Esta se logra si el proceso de observación recoge la información que se pretendía obtener, en otras palabras, si se cumplieron cabalmente el o los objetivos fijados. Así que vuelvo a repetir, cualquier instrumento que se utilice, de acuerdo o dentro de las técnicas que apliquemos, deben de reunir estas condiciones. Pero ¿cuáles son los instrumentos para la observación? Están las escalas. Las escalas son uno de los instrumentos más versátiles y útiles para el trabajo diario del docente, pues permiten atender con propiedad aspectos relacionados con habilidades, hábitos, intereses y actitudes sociales, científicas y artísticas. Además, propician el uso de estrategias valorativas importantes como la autoevaluación y la coevaluación. Estas escalas pueden ser numérica o escala de calificación, que es un instrumento donde los criterios de valoración están expresados con números. Estos números tienen sus su propio criterio, ¿verdad?, o significado. Vemos en imagen acá que el 1 puede ser deficiente, el 2 regular, 3 bueno, 4 muy bueno y 5 excelente. Ahora, hay instrumentos en donde la asignación de la valoración se invierte, podría ser de mayor a menor, etcétera. O sea, puede ser de las dos maneras, y el mismo quien diseña, ¿verdad?, el instrumento, pues asigna para cada número su calificar, o su concepto, más bien dicho. Pero también su secuencia depende de la amplitud que le quiera dar el docente. En este caso puede ser de 1 a 5, pero también podría ser de 1 a 7 o de 1 a 10 si también, ¿verdad?, es pertinente o si es posible, ¿verdad?, asignarlo de esta manera. Pero, por ejemplo, en este caso de 1 a 7, por ejemplo, nos permitiría obtener un grado mayor de confiabilidad. También está la escala gráfica. Esta escala gráfica se diferencia de la numérica en los criterios de valoración. Dice que en este instrumento están establecidos no por primeros, sino por conceptos presentados en un orden secuencial para que el observador establezca un juicio de acuerdo con una característica específica o rasgos de observación. Observemos entonces que acá no se asigna un número, pero sí están estos conceptos, como siempre, frecuentemente, de vez en cuando, rara vez, nunca. Y están otros criterios también, como totalmente en desacuerdo. Por ejemplo, hay instrumentos que aparecen así en sus conceptos: parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, etcétera. O sea, están estos criterios, ¿verdad? No solamente están estos
depende de lo que estemos observando. Esos son los, así se le asigna el concepto a cada uno de los rasgos o aspectos a observar. La escala descriptiva también es otro tipo de escala y en este tipo de instrumento, también llamado escala cualitativa, los criterios de valoración se determinan con afirmaciones descriptivas expresadas brevemente en un orden secuencial. Uno de los ejemplos que aparece en el libro, texto, están acá. Si usted observa, hay espacios en donde, de acuerdo a este rasgo, el que observa puede hacer anotaciones. Por ejemplo, demuestran la existencia de hábitos de estudio. Entonces, este espacio le permite al docente poder escribir todo lo que está relacionado a este aspecto. Es decir, que tiene la ventaja de ser como un aspecto cuya respuesta no es, o criterio de valoración no es cerrado, como la lista de cotejo o una guía de observación. También está, por ejemplo, debe ser más consistente en sus hábitos de estudio. Entonces el docente puede ir escribiendo o puede escribir de acuerdo a lo que observa en este rasgo. Y así para los siguientes rasgos que aparecen acá como ejemplo. Entonces, esta es otra escala que podemos utilizar. La lista de cotejo. La lista de cotejo es otro de los instrumentos dentro de este enfoque cualitativo y tiene la característica que su estructura es muy semejante a las escalas de calificación, pues presenta un encabezado, objetivos, instrucciones, rasgos observables y criterios de valoración. La lista de cotejo o la lista también de control, conocida así, son dicotómicas. Es decir, los criterios de valoración es dicotómico, es decir, que ante un número determinado de rasgos observables, el evaluador debe establecer la presencia o la ausencia de ese rasgo. Y aparece en el instrumento como un sí o un no. Por eso se llaman dicotómicos, porque solo considera dos opciones, ¿verdad?, de valoración. La ausencia, que se manifiesta o se escribe como, o aparece en la lista de cotejo como no, o la presencia como un sí. El cuestionario también es un instrumento muy común, es otro instrumento también dentro del enfoque cualitativo para evaluar. Es un instrumento muy común en el ámbito educativo y se puede definir como un recurso para obtener información de muy variados tópicos mediante un conjunto de preguntas ordenadas con secuencia lógica. También existen diferentes tipos de cuestionarios según su finalidad, contenido y presentación. También el cuestionario presenta sus fases de formulación y en estas fases de formulación se deben definir las variables a estudiar, establecer límites e indicadores, fijar tipo, forma y categoría de pregunta, redactar una secuencia de preguntas, ordenar las preguntas en orden lógico, determinar aspectos accesorios al cuestionario, establecer las pautas de utilización, organizar la información obtenida. Estos son los aspectos que corresponden a la fase. La entrevista. También se puede definir la entrevista como la comunicación formal o informal entre dos o más personas con un interés común y en donde una de ellas recoge la información que surge de ese encuentro. La entrevista es una técnica, así como la observación, es una técnica de investigación muy utilizada en casi todos los campos, pero sobre todo en la indagación educativa, por la riqueza de datos e información que se puede obtener de ella. De acuerdo con su estructura, la entrevista se puede dividir en tres tipos. Esta es la entrevista libre, semiestructurada y estructurada. Entonces, ¿cómo se caracteriza la estructura libre o no estructurada? Esta es totalmente informal, carece de estructura y fiabilidad. La riqueza de la información depende de la habilidad del entrevistador. Es muy útil en el quehacer educativo por su espontaneidad, algo que
Si un investigador decide ocupar la entrevista libre, la experiencia, ¿verdad? Y la habilidad que tenga esta persona y el conocimiento del tema, pues le permitirá poder llevar la entrevista al cumplimiento de los objetivos del que se plantean para la investigación. La entrevista semiestructurada, esta tiene las características que, aunque lleva una guía de preguntas, esta debe ser flexible. ¿En qué sentido? Que hay una guía de preguntas o preguntas generadoras que va a permitir al entrevistador poder dirigir la entrevista hacia o encaminada a poder elaborar preguntas que pueden surgir dentro de la conversación. Entonces, estas guías de preguntas también se conoce como el protocolo de entrevista. Entonces, en este protocolo de entrevista no se agregan todas las preguntas que se van a realizar, sino que estas van a ser como preguntas generadoras que van a dar pauta a otras. También permite mayor libertad de expresión al entrevistado. Es la más recomendada por su flexibilidad. Y tenemos la entrevista estructurada. Presenta una estructura rígida e inflexible. A cada entrevistado se le pregunta lo mismo en igual orden. Se gana en objetividad, pero sí se pierde en espontaneidad. En otras palabras, el que utiliza la entrevista estructurada no puede salirse, ¿verdad? O no puede preguntar algo que no esté considerado en el instrumento. Se podría utilizar en una autoevaluación el que, Miguel, cualquiera de estas entrevistas. O qué instrumento, Miguel, perdone, no había leído su mensaje. Estoy esperando la respuesta de Miguel. Me ha hecho una pregunta y veamos. Ajá. ¿Qué instrumentos o qué técnica se refiere Miguel? Vaya, está bien. Bueno, era un solo comentario. Las disculpas, pero realmente me enfoqué en la presentación. Bueno, el registro anecdótico, que es otro de los instrumentos utilizados, y es un instrumento de observación también que se utiliza dentro del ámbito educativo, que tiene como propósito primordial la descripción de acciones o comportamientos del alumno en condiciones naturales, en un tiempo determinado y bajo diferentes situaciones. En otras palabras, es un instrumento que nos permite de forma flexible poder obtener información de los estudiantes en cuanto a su conducta, acciones o la forma en que ellos se integran o conviven o trabajan con sus mismos compañeros. Siempre no perder de vista que si se utiliza este instrumento, pues deben de perseguir, ¿verdad? El alcance de objetivos de investigación. Este instrumento debe tener objetivos bien diseñados que orienten con claridad las anotaciones del docente y éstas se conviertan en una información valiosa para determinar el perfil particular del estudiante observado. El diario de campo. Rosita dice, ese registro lo utilizan la mayoría de maestros guías. Si lo utilizamos o usted ha observado, si se utiliza. Bueno, Rosita me está respondiendo, veamos.
perdón, el control del registro anecdótico lo maneja el maestro guía, así es. Es decir, los instrumentos que acá se mencionan, por lo general es el maestro quien necesita investigar a los estudiantes, es el que aplica estos instrumentos, dado que en el enfoque cualitativo la evaluación está dentro de esta gama, ¿verdad? O diversidad de instrumentos, este registro, pero por lo general, y así es, quien investiga es el que maneja estos instrumentos. Y si es el maestro guía el que está investigando, él es el que maneja y aplica y analiza los resultados que se recogen en esos instrumentos, o la información, más bien dicho, que se recoge en esos instrumentos. Bueno, continúo. El diario de campo presenta la particularidad de describir, explicar o analizar distintos eventos de la práctica educativa, con el propósito no solo de registrar acontecimientos, sino de poder corregir situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. El diario de campo es uno de los instrumentos que pueden aportarnos información valiosísima. En cuanto a su estructura, hay diversas estructuras del diario de campo. Realmente entre autor y autor cambia el modelo, pero yo he aplicado más de alguna vez el diario de campo y realmente yo en mi experiencia yo he visto varios modelos, pero siempre en lo particular yo me quedo no solamente con un modelo, realmente en algunas veces he tenido que fusionar o hacer un instrumento único en donde unos aspectos de este modelo me sirvan, también, y al final armo uno solo, ¿verdad? Entonces eso dependerá de la necesidad, ¿verdad?, del docente quien aplique este instrumento. Bueno, este instrumento puede tener características distintas según sea elaborado por el docente o los alumnos. Presenta la particularidad de describir, explicar o analizar distintos eventos de la práctica educativa, con el propósito no solo de registrar acontecimientos, sino de poder corregir. Creo que se me fue dos veces esta parte. De acuerdo a lo expuesto, y aquí viene la segunda pregunta. ¿Qué actividades de evaluación realizarías para fomentar el desarrollo de las competencias básicas de nuestros alumnos? La otra pregunta, ¿hasta qué punto está de acuerdo con la afirmación de que la evaluación solo sirve para poner una nota al alumnado? Esta segunda pregunta viene del segundo bloque que he estado desarrollando. Por favor, si hay dudas, vuelvo a repetir, el tiempo es muy corto, la temática es bastante extensa, entonces yo los invito a que, además de esta presentación, ustedes puedan reforzar la lectura en el libro texto para poder responder a las preguntas que se están planteando en esta tutoría. Y aquí está la segunda pregunta, y continúo con la otra parte, pues son las dimensiones de la competencia matemática. La competencia matemática está estructurada en las siguientes dimensiones: cantidad, espacio y forma, cambios, relaciones de incertidumbre y resolución de problemas. En cuanto a cantidad, en esta dimensión se incluyen los aspectos relativos al concepto de números, su representación, el significado de las operaciones, las magnitudes numéricas, los cálculos matemáticos y las estimaciones. En cuanto a espacio y forma, en esta dimensión se incluyen los aspectos relativos al campo geométrico, pero entendidos de una manera integradora y aplicativa, esto es, entender la posición relativa de los objetos, aprender a moverse a través del espacio y a través de las construcciones y las formas, comprender las relaciones entre las formas y las imágenes o representaciones visuales. En cuanto a cambios y relaciones de incertidumbre, acá se incluyen los elementos que pueden describirse mediante las relaciones sencillas y que en algún caso pueden ser formuladas por medio de funciones matemáticas elementales. La componente relativa a la incertidumbre está ligado a los datos y al azar.
dos elementos, objeto de estudio matemático, a los que se responde desde la estadística y la probabilidad respectivamente. El plantear y resolver problemas es otra dimensión que incluye los aspectos relacionados directamente con la llamada resolución de problemas, que este prácticamente es el enfoque, ¿verdad?, de las competencias en matemática de nuestro programa de estudio. Esto es decir, dice traducir las situaciones reales a esquemas o modelos matemáticos, plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas matemáticos aplicados de respuesta abiertas, cerrados, etc. Resolver diferentes tipos de problemas seleccionando las estrategias adecuadas y comprobando las soluciones obtenidas. A su vez, cada una de las dimensiones de la competencia matemática se concreta en diferentes subcompetencias. Bueno, por cuestión de tiempo, como decía, es demasiado extensa la temática de esta tutoría. Yo solamente traigo las dimensiones y sus competencias en cuanto a lo que acabo de mencionar, pero realmente en el libro hay, en esta parte, hay otros ejemplos que ustedes pueden ver, pueden leer, pueden analizar en el material complementario de la unidad número 2. Entonces, acá podemos observar que en la dimensión cantidad está utilizar los conocimientos numéricos para interpretar, comprender, producir y comunicar informaciones y mensajes presentes en diferentes contextos de la vida cotidiana. En esa dimensión de cantidad aparecen todas estas subcompetencias. En cuanto a espacio y forma, aparecen, por ejemplo, utilizar el conocimiento de las formas y relaciones geométricas para interpretar, describir y resolver situaciones cotidianas. En esta dimensión son dos las subcompetencias, y acá en cambios y relaciones e incertidumbres, por ejemplo, una subcompetencia es la interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en distintos formatos. Esta dimensión tiene 4 subcompetencias y plantear y resolver problemas. Esta tiene solo una subcompetencia, y es la de resolver problemas diversos utilizando un modelo heurístico. Este modelo consiste en que el estudiante descubra la solución de problemas matemáticos, analizando el enunciado, eligiendo las estrategias adecuadas, realizando los cálculos pertinentes y comprobando la solución obtenida. En el material complementario de evaluación de los aprendizajes, unidad 2, esta parte que estoy exponiendo en estos momentos está desde la página 2 a la página 23. Entonces pueden hallar, pueden ver, leer otras dimensiones y sus competencias, por ejemplo, para segundo ciclo y tercer ciclo, algunos ejemplos de ítems. Así que pueden reforzar la lectura, ¿verdad?, en estas páginas. Bueno, de acuerdo a lo anterior y las subcompetencias que se encuentran, como decía, en el material complementario de la unidad 2, específicamente esta parte que estoy exponiendo de la página 4 a la 16, examinar las subcompetencias de la dimensión espacio y forma y responder la pregunta: ¿cuáles trabajarías en clase? Indicar 3 que no trabajarías habitualmente, es decir, nos vamos a ubicar en las subcompetencias de la dimensión espacio y forma, específicamente en esta dimensión, y vamos a analizar cuáles trabajaríamos en clase y 3 que no trabajaríamos habitualmente. Luego, ¿qué actividades podrías plantear desde sus áreas para desarrollar estas subcompetencias? Son 2 prácticamente preguntas que están dentro de este bloque. Bueno, antes de continuar, ya casi para desarrollar este bloque,
donde se plantea la cuarta pregunta, es comentarles que al inicio de la tutoría decía que se plantean 4 bloques de preguntas, pero realmente son más de 4 preguntas porque hace un momento vimos que esa pregunta tiene 2 más, así que hay que tener cuidado en cuántas preguntas son, porque en la rúbrica de evaluación pues se consideran todas las preguntas que se plantean. También recomendarles que podamos veamos. Dice, perdón, ¿cuál fue la última pregunta? No la alcancé a copiar. No se preocupen por la presentación. La presentación de la primera tutoría yo se las mandé a todos, a sus correos institucionales. Si usted tiene problema con su correo institucional, usted me indica en dónde yo puedo enviárselos y yo con gusto se los envío. La primera yo se las envié. Así que no se preocupe si no pudo anotar la pregunta, aunque aquí se la pongo otra vez, que son examinar a sus competencias, y de aquí salen 2 preguntas, pero igual yo se las voy a enviar a sus correos institucionales esta presentación. Nomás terminar, bueno, minutos después de terminar esta tutoría, yo con gusto se las voy a enviar. Así que no se preocupen. Pero si quieren, pues la copian en ese momento, si no, pues avanzo, porque me falta unos aspectos que tomar en cuenta para la última pregunta. Las orientaciones metodológicas para el desarrollo de la competencia. Bueno, ahí se las está compartiendo Miguel, las preguntas, pero igual, yo se las voy a enviar. Lo que mencionaba, perdón, y me salí de la temática, es que por favor en todas las tareas que se asignan, por favor leer las rúbricas de evaluación para que ustedes consideren si su tarea va completa. Y cuando digo completa es que reúnan todos los criterios de evaluación y estemos como pendientes, ¿verdad?, de lo que se nos pide, de acuerdo a la rúbrica. Yo ya tengo las rúbricas de evaluación de las 3 tareas que ustedes han enviado. En estos días, pues esté pendiente de su correo institucional. A cada uno le voy a enviar la rúbrica de cada una de las actividades que ya subieron y enviaron. De hecho, ya están en la plataforma las notas. En las preguntas de la tutoría 1, la tarea 1 y el foro académico 1. Cada una de estas actividades fueron evaluadas de acuerdo a su respectiva rúbrica. Así que a sus correos institucionales les voy a enviar de manera individual las 3 rúbricas, las 2, porque algunos no presentaron una tarea, entonces de acuerdo al número de tareas que enviaron, así serán las rúbricas obviamente que yo les envíe. Así que están pendientes, por favor. Bueno, finalizando, acá nos falta una parte y es las orientaciones metodológicas para el desarrollo de la competencia. En cuanto a las orientaciones generales, el concepto de competencia nos da la clave para reflexionar sobre cuál es el camino más adecuado para el desarrollo de la misma. Desarrollar una competencia supone realizar un aprendizaje para la vida, para dar respuesta a situaciones no previstas en la escuela, así como emplear las estrategias necesarias para transferir los conocimientos procedimentales, actitudinales y conceptuales utilizados en la resolución de una situación a otras situaciones o problemas diferentes. El desarrollo de competencias necesita un aprendizaje de tipo activo que prepare al alumnado para saber ser, para saber hacer y para saber aplicar el conocimiento. El aprendizaje activo no se concreta en la utilización de una única metodología. Importante lo que se menciona acá. Es posible y deseable utilizar y desarrollar diferentes modos de actuación en el aula. El MINED establece el currículo de la educación básica y media
los principios pedagógicos que deben guiar la práctica docente. Acá les presento, en el material aparece también complementario un decálogo de las estrategias metodológicas para favorecer el aprendizaje activo y potenciar el desarrollo de las competencias básicas. Entre ellas está generar un ambiente propicio en el aula, cuidar el clima afectivo del aula, tener expectativas sobre las posibilidades de los alumnos y alumnas. También tenemos favorecer el uso de fuentes de información diversas, limitar el libro de texto como única fuente de información, guiar el acceso a las fuentes de información. Fíjense que en este caso, los que ya estamos trabajando con el libro Esmate, tenemos como esa duda, ¿verdad? Si podemos utilizar otro libro de texto o nos quedamos con este y utilizarlo fielmente de acuerdo a las indicaciones que nos ha dado el MINED. Pero en lo personal yo considero que sin salirnos de las temáticas que están propuestas ya en el libro, se puede a los ejercicios que ya vienen propuestos complementarse otros, ¿verdad? Porque en lo personal a mí me parece que hay ejercicios muy sencillos, realmente quedan como un nivel básico los ejercicios y considero que es quizás pertinente, de acuerdo al criterio de cada docente, poder complementar, ¿verdad?, estos ejercicios que ya vienen propuestos en el libro con otros. Eso de manera personal, porque yo lo he observado y lo he considerado. También está impulsar la evaluación formativa, crear situaciones de autorregulación, dar a conocer los criterios de evaluación, potenciar la autoevaluación. Son 10 aspectos que se han de considerar de manera quizás no todas las leo por cuestión de tiempo, pero digo, con tiempo lea el material y usted allí lo va a hallar en el material. También impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar, favorecer la relación entre las diferentes materias, utilizar metodologías globales. Asimismo, los alumnos y alumnas necesitan implicarse en tareas con sentido relacionadas con la vida real, practicar destrezas para aprender a hacer y aplicar el conocimiento, tener oportunidad para explorar, interpretar, construir, experimentar, obtener feedback para adaptar sus acciones en cada momento del proceso de aprendizaje, hablar de lo que hacen y poder comunicar lo aprendido, reflexionar sobre lo que sucede en el aula y sobre su aprendizaje, articular lo aprendido con los aprendizajes anteriores para modificar sus esquemas de actuación. Específicamente, las orientaciones para la competencia matemática tiene que o presenta de los mayores obstáculos es que ha de ser frente al desarrollo de la competencia matemática en cuanto a la dificultad del alumnado en la comprensión de los conocimientos matemáticos, porque a veces el alto nivel de abstracción demanda o una demanda cognitiva en los estudiantes, y eso es uno de los obstáculos en cuanto a el desarrollo de estas competencias, así como en la transferencia y aplicación de los mismos a las situaciones de la vida cotidiana, es decir, en aplicarlos a diferentes contextos y situaciones. Esto que menciono acá es de los mayores obstáculos que se presenta al momento de desarrollar estas competencias en matemática. Por ello, son necesarias unas estrategias de intervención específicas que se basan en la localización de centros de interés, el trabajo cooperativo, la autonomía y participación activa del alumno. Entonces, estos aspectos que menciona acá, la localización de centros de interés, trabajo cooperativo, la autonomía y participación activa del alumno, ayudará a que el aprendizaje en matemática sea de manera efectiva y significativa para el estudiante. Las estrategias y reflexiones para mejorar la enseñanza de la competencia matemática. Tenemos acá que entre las estrategias y reflexiones
para mejorar esta enseñanza es que un objetivo de la enseñanza en la matemática es ayudar a que todos los estudiantes desarrollen y alcancen una cierta competencia matemática. La resolución de problemas es el núcleo central del currículo matemático que fomenta el desarrollo de la competencia matemática. Trabajar desde la competencia matemática requiere ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la investigación, la solución de problemas y la comunicación. Bueno, quizás por cuestión de tiempo, yo voy a enviar la presentación. Faltan todos estos como estrategias y aquí se habla de la priorización de contenidos y al final viene la cuarta pregunta. Examinar, dice, la dimensión resolución de problemas y responder a la pregunta: ¿qué importancia le darías en nuestras clases a la interacción entre los estudiantes? Habitualmente, ¿qué porcentaje de tiempo de una sesión de clases utilizarías el uso de la palabra de los estudiantes? Entonces, acá hay una cuarta pregunta que aparece y les manda a ustedes a que analicen esta dimensión, la examinen y respondan a esta pregunta. No sé si hay comentarios. Fíjese que he corrido ya en las últimas presentaciones porque la videoconferencia llega hasta las 10 y está programada hasta esa hora. No sé si tienen algún comentario. Y si no, pues, como estos comentarios o dudas surgen en el momento en que venimos haciendo las tareas, con gusto yo estoy pendiente en la plataforma para responder a todas sus preguntas. Pero igual, no sé si hay comentarios. Realmente la temática, como decía, de esta tutoría ha sido bastante extensa y he tratado de poder cubrir casi en un 100% la temática. Bueno, en lo que me escriben, porque veo que están escribiendo por ahí, animarlos a que sigamos pendientes del desarrollo de esta asignatura. Si hay preguntas, yo con gusto las respondo, quizás no en su momento, pero igual estoy pendiente. Es decir, no las respondo en su momento, pero yo las respondo en un periodo de lapso de menos de 24 horas. Así que cualquier duda, con gusto, cualquiera que estas sean, yo con gusto estoy pendiente para orientarles y ayudarles. Recuerden, como dice el licenciado Zenón, somos un equipo y esto lo vamos a sacar adelante entre todos. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, me despido de ustedes. Estén pendientes de la presentación que yo voy a enviarles y cualquier duda sobre las tareas que van a enviar respecto a esas preguntas, usted puede hacerlo. Con gusto. Si usted me escribe su correo, yo con gusto se las envío. El correo institucional. Por nada, Miguel, Noemí, Rosita, que son los que me han escrito,
y los demás que han estado participando en esta videoconferencia. Es importante, ¿verdad?, que ustedes se conecten, que hagan el tiempo. Muy bien, yo acá tengo ya su correo. Yo se lo voy a enviar en la brevedad posible. Hoy mismo se los voy a enviar a sus correos institucionales. Animarlos por nada, animarlos a que entreguen todas las tareas, aunque usted vea un porcentaje quizás no muy significativo, pero realmente ya suma al final en su promedio. No descuidarse en la entrega de tareas, por favor. Estamos para ayudarles, pero también hay una parte que solamente usted la puede hacer. Bueno, si ya no hay más comentarios y preguntas, yo me despido de ustedes, deseándoles muchas bendiciones y éxitos en la realización de sus actividades y el logro de sus objetivos académicos. Bendiciones y buen día.